Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El Conocimiento Real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez de España. Hoy es 20 de julio de 2025 y vamos a sumergirnos en un estudio bíblico muy concreto. El título exacto es Estudio de Romanos 9.5 y Tito 2.13. La plena divinidad del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo Dios. Nuestro objetivo hoy es analizar estos dos textos clave del apóstol Pablo, siguiendo el análisis de Tito Martínez sobre la divinidad de Jesús. Nos centraremos sobre todo en Romanos 9.5, que es lo que tenemos más detallado. Hay que mencionar que este análisis parte de una fuerte crítica a la traducción de la versión del Nuevo Mundo, la usada por los testigos de Jehová. De hecho, Tito Martínez en su material los califica de secta diabólica y falsa. Y el punto central, digamos, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, es que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, nuestro gran Dios y Salvador. Pero, y esto es crucial en su argumento, es el Hijo de Dios, un segundo Dios, que está subordinado al Dios Padre. Ajá. El Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo, como se ve en otros pasajes, ¿no? Como Romanos 15:6, por ejemplo. Entendido. Entonces, vamos a Romanos 9.5. ¿Cómo empieza el análisis? Pues viendo la traducción de la versión del Nuevo Mundo, que Martínez critica, la leemos tal cual la presenta. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Y la interpretación que Tito Martínez dice que hacen los testigos, a los que él llama atalayados. Sí, por su revista La Atalayo. Eso es. Pues que esa parte, Dios que está sobre todos, se refiere al Padre, no a Cristo. Y que con eso, pues, niegan la divinidad de Cristo en este pasaje. Y aquí es donde el análisis de Martínez se pone, digamos, técnico. Se va directo al griego. El estudio nos da la transliteración de la parte clave del griego. O on epipanton theos eulogetos eistus aigonas amén. ¿Vale? Y argumenta que la gramática aquí es, fundamental. Propone una traducción literal de o on epipanton theos eulogetos. ¿Y cuál es esa traducción literal? Es el siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Así, en mayúsculas, para enfatizar. El siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Correcto. El argumento es que el siendo, que se refiere a Cristo, mencionado justo antes, está directamente conectado con Dios bendito, que la gramática griega no permite separar Dios aquí como si fuera una alabanza aparte al Padre. O sea que según este análisis del texto bíblico mencionado por Tito Martínez, el propio texto griego sí que identifica a Cristo como Dios bendito sobre todas las cosas. Esa es la conclusión a la que llega, sí. Es la base de su argumento para Romanos 9.5. Muy bien, entonces, para recalcar el punto clave de este estudio, Jesús es Dios, como mostraría este análisis de Romanos 9.5. Sí. Pero, y esto se repite mucho, es el Hijo de Dios, no es el Dios supremo. Exacto. Esa distinción es fundamental en el argumento. El Padre es el Dios supremo y Jesús está subordinado al Padre. El Padre es el Dios de Cristo. Esa es la idea. Afirmar la plena divinidad de Cristo, pero manteniendo esa jerarquía que menciona Martínez. ¿A quién se refiere Pablo cuando escribe eso de el cual es Dios bendito por los siglos? La pregunta del millón es, ¿Pablo habla de Cristo o habla del Padre en esa parte final del versículo? Vamos a ver qué dice este análisis. Exactamente. A ver, el análisis que hace Tito Martínez arranca con una traducción muy literal de esa partecita clave del griego. Sería Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Y claro, toda la cuestión es, ¿quién es ese Él siendo? ¿A quién se le aplica esa descripción tan potente? Entendido. ¿Y cómo se propone identificar a ese sujeto? O sea, ¿qué dice el contexto inmediato según este estudio? Pues, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, el contexto directo ahí en Romanos 9 va sobre Israel, sus privilegios, y justo en el versículo 5 Pablo culmina diciendo que de ellos, de Israel, según la carne, vino Cristo. Y justo después, ¡pam!, viene la frase esta. Así que, digamos, el flujo natural del texto parece que señala a Cristo,
Él es el último mencionado antes de esa frase. Vale, vale. Entonces, el protagonista justo antes de la frase es Cristo. Pero claro, luego dice Dios bendito. ¿Cómo encaja eso con Cristo, según esta perspectiva? Aquí hay un punto fundamental que subraya el estudio de Tito Martínez. Hay que recordar, y esto es importante, que la palabra Dios, que viene del hebreo Elohim, en su raíz significa poderoso. Es un título. De hecho, el estudio menciona Juan 1.1. Allí al Logos, a Jesús, se le llama Dios, pues se interpreta como un ser poderoso. Y esto es vital, ¿eh? Jesús es Dios, sí, pero es el Hijo de Dios. Él no es el Dios supremo. Ese es únicamente el Padre Celestial. Jesús está subordinado al Padre, que de hecho es el Dios de Cristo. Entiendo. O sea que si Cristo es el sujeto y Dios se entiende como poderoso, la frase «Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito» se aplicaría a Cristo como ese ser poderoso que está puesto sobre todo. ¿Y cómo se refuerza esa idea de que está sobre todas las cosas? El argumento central de Martínez es que Cristo está sobre todas las cosas, no por sí mismo, sino porque el Padre le ha colocado en esa posición de autoridad suprema. Y para apoyar esto, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, se citan varios versículos. Son la base, así que si te parece los leo tal cual están en la Biblia, literalmente. Juan 3:35 dice: «El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano». Luego, Juan 3:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. En Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sigue en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí. Escuchándolos así seguidos, la verdad es que la repetición es notable. Eso de todas las cosas ha entregado en su mano, cabeza sobre todas las cosas, nombre que es sobre todo nombre, sujetar a sí mismo todas las cosas, sustenta todas las cosas. Es muy insistente. El patrón que presenta el estudio Martínez, parece que se indica de forma bastante consistente una autoridad máxima, pero delegada. Una autoridad que el Padre da al Hijo. Y volvemos a lo importante. Jesús es Dios, claro, el Hijo poderoso, pero subordinado al Padre, que es el Dios de Cristo y el único Dios supremo. Exactamente. Esa es la línea argumental. Por eso, basándose en toda esta evidencia bíblica que hemos visto, la conclusión que presenta Tito Martínez es bastante clara para Abel. En la frase de Romanos 9:5, Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito, se refiere sin lugar a dudas a Jesucristo. La lógica que sigue es: Cristo es el sujeto que viene justo antes, y montones de escrituras dicen que el Padre le puso sobre todas las cosas, le dio esa posición exaltada. Vale, entonces, resumiendo un poco esta interpretación concreta de Tito Martínez. Romanos 9.5, cuando llama a Cristo Dios bendito sobre todas las cosas, lo estaría identificando como ese ser poderoso, el Hijo, sí, pero un Hijo exaltado por el Padre, puesto en autoridad sobre toda la creación. Y una vez más, insistimos en la distinción clave según este análisis. Él es Dios, el Hijo de Dios, poderoso, pero no es el Dios supremo. Ese rol es exclusivo del Padre Celestial. Precisamente. Y lo interesante de verlo así, creo yo, es pensar cómo esta idea de la autoridad delegada puede arrojar luz sobre otros pasajes, ¿no? Y nos deja quizás con una pregunta para darle vueltas. Si aceptamos esta lectura, que la autoridad de Cristo sobre todas las cosas es un regalo, una comisión del Padre, ¿cómo podría esto matizar o enriquecer nuestra comprensión de esa relación tan única, tan íntima, entre Padre e Hijo que vemos descritas en otras partes del Nuevo Testamento? Es que el apóstol Pablo está llamando a Jesucristo, ojo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, Dios bendito. Esas son las palabras clave. Justo. Dios y bendito. Vale. Entonces, el argumento principal del estudio de Tito Martínez es que ese versículo, Romanos 9:5, sin rodeos, identifica a Cristo como Dios sobre todas las cosas. Y además, bendito. Correcto. Y fíjate, Martínez ya anticipa una objeción. Dice que hay grupos, él los llama atalayados o falsos cristianos arrianos, gente que según él niega ciertos aspectos de la divinidad de Cristo. ¿Y qué objetan ellos exactamente? Pues argumentan que esa frase Dios bendito solo puede ir referida al Padre. Ah, ¿y por qué? ¿En qué se basan? Bueno, su lógica, según la expone Martínez, es que en otras partes del Nuevo Testamento, cuando se usa bendito, se refiere explícitamente al Padre. Citan Marcos 14:61, Romanos 1:25, 2 Corintios 1:3. Varios ejemplos. Entiendo. Y de ahí concluyen que a Cristo nunca, y remarcan mucho ese nunca, se le llama así. Ajá. Y aquí es donde, imagino, el análisis de Tito Martínez contraataca. Exacto. Califica esa afirmación de falsa. Así, con mayúsculas, dice que eso no es cierto. Supongo que aporta pruebas bíblicas para decir eso, ¿no? ¿Podrías comentarnos esos pasajes? Claro, para rebatir esa idea, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, se usan otros versículos. El primero es Mateo 21.9. Te lo leo literal, como aparece citado. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahí parece claro. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que identifican con el Hijo de David, o sea, Jesús. Eso es. Claramente se aplica bendito a Jesús. Y da otro ejemplo más, que también es muy directo. Lucas 1:42. A ver, ¿qué dice Lucas? Lo leo también textual. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu vientre, refiriéndose a María, es Jesús, no hay duda. Precisamente. Así que, según los textos bíblicos mencionados por Tito Martínez, la idea de que nunca se llama bendito a Cristo, pues no se sostendría. Estos textos lo contradicen. ¿Vale? Entonces, una vez que el estudio de Tito Martínez considera refutada esa objeción, ¿cómo cierra el argumento sobre Romanos 9.5? ¿Cuál es la interpretación final que propone? Pues la conclusión de Martínez es interesante. Sostiene que el Padre es el bendito supremo, eso no lo discute, pero dice que Jesucristo es presentado como un segundo Dios bendito. ¿Un segundo Dios bendito? Sí, pero, y aquí viene lo crucial en su visión, un Dios bendito subordinado al Padre Celestial. Insiste mucho en esto. Entiendo. Reafirma que en Romanos 9.5, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, Pablo sí llamó bendito a Jesucristo porque Él es Dios. En el sentido de poderoso, explica, y está sobre todas las cosas. Pero siempre bajo el Padre. Exacto. Siempre reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Él no es el Dios supremo. El Dios supremo es únicamente el Padre Celestial. Jesús es Dios, sí, pero un Dios subordinado al Padre. El Padre es el Dios de Cristo, lo repite varias veces. Vale, creo que lo pillo. Resumiendo, hemos visto cómo Tito Martínez interpreta Romanos 9.5, cómo rebate la idea de que solo el Padre es bendito usando otros textos bíblicos. Y su conclusión. Cristo es Dios bendito, divino, poderoso sobre todo, pero siempre en una relación de subordinación al Padre Supremo, que Jesús es Dios, el Hijo, no el Padre. Exactamente eso. El análisis de Martínez quiere destacar las dos cosas a la vez. La divinidad que él ve en Cristo en ese pasaje, pero también, y muy importante para él, su subordinación al Padre. Es Dios, sí, pero el Hijo de Dios, no el Dios supremo que es solo el Padre. El Padre es el Dios de Cristo. Aplicar a Cristo ese título tan fuerte, Dios bendito sobre todas las cosas, pero siempre, siempre dentro de esa idea de subordinación. Tito 2:13. Vamos a ver un análisis detallado que hace Tito Martínez sobre este pasaje, que es, un punto caliente en el debate sobre quién es Cristo Jesús. Efectivamente. Y el análisis se va a centrar precisamente en eso, en cómo distintas traducciones de este versículo llevan a, conclusiones teológicas muy diferentes. Ajá. Y vamos a examinar la crítica que hace Tito Martínez a la traducción del Nuevo Mundo, la que usan los falsos testigos de Jehová,
comparándola con la interpretación que él propone del griego original. Perfecto, pues vamos directos al grano. Tito 2:13. Primero, leemos la versión que el texto de Tito Martínez citó de la traducción del Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová. Dice así: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Vale. Y aquí, bueno, lo que señala el análisis mencionado por Tito Martínez es que esta forma de escribirlo parece poner por un lado el gran Dios y por otro, separado, el Salvador nuestro, Cristo Jesús. Como si fueran dos. Exacto, dos figuras distintas. Y aquí es donde entra el argumento central que presenta Tito Martínez basado en el texto bíblico. Él nos da una traducción, digamos, más pegada al griego interlineal, A ver, que dice, esperando hacia a la dichosa esperanza y manifestación de el esplendor de el grande Dios y del libertador de nosotros, Cristo Jesús. fíjate, de el grande Dios y del libertador, unidos. Eso es. Según la interpretación que expone Martínez, la gramática griega aquí une el grande Dios y libertador como una descripción única, referida a una sola persona, Cristo Jesús. Entiendo. Y él sostiene que la otra traducción, la de los falsos testigos de Jehová, es una distorsión. Una falsificación, dice él, para negar que Jesús sea ese, ojo, grande Dios del que habla el pasaje. Vale. Es un punto clave, entonces, según el análisis que estamos viendo. Y toca temas teológicos de fondo, claro. Quizás aquí es buen momento para hacer esa aclaración que se nos pide incluir, ¿no? Para enmarcar bien el argumento. Sí, yo creo que es fundamental. Hay que señalar que dentro de esta interpretación que defiende Tito Martínez, aunque se argumenta que Jesús es Dios en este pasaje, Que Jesús es Dios. exacto, que es Dios, se le entiende como Dios el Hijo, es decir, subordinado al Padre Celestial. El Padre es el Dios supremo y también el Dios de Cristo. O sea, Jesús es Dios, pero no es el Padre, no es el Dios supremo. Eso es, esa es la distinción clave en esta lectura. Muy bien. Hecha esa aclaración, volvamos a las pruebas que presenta el texto bíblico mencionado por Tito Martínez. ¿Cómo refuerza él esta lectura de Tito 2:13? Pues su argumento se basa mucho en la coherencia del Nuevo Testamento en general. Martínez observa que la manifestación gloriosa que esperan los cristianos, Exacto. la que se menciona en Tito 2:13, exacto, esa manifestación se refiere siempre, de forma consistente, a la aparición de Jesucristo, no a la del Padre directamente. Vale. Y para ver esa consistencia, vamos a leer literalmente y completos los versículos que el texto de Tito Martínez cita como apoyo. Venga. Primero, 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, clarísimo. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Luego 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De nuevo, la espera es del Hijo, de Jesús, no del Padre. Seguimos. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La manifestación se asocia a Él, que en contexto es claramente Cristo. Y por último, 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Exacto. Entonces, todos estos pasajes, para el análisis de Martínez, forman un patrón claro. Sí, parece que apuntan en la misma dirección. Si la esperanza cristiana se centra tan claramente en la manifestación de Jesús, el Hijo, pues la conclusión que presenta Martínez es que lo más lógico es leer Tito 2:13 como refiriéndose a Jesús como el grande Dios y libertador, cuya aparición se espera. ¿Entendido? Y, por supuesto, siempre recordando la aclaración. Jesús es Dios Hijo, distinto del Padre y subordinado a Él, que es el Dios Supremo. Siempre hay que tener eso presente en esta interpretación. Muy bien, pues resumiendo la conclusión principal del análisis de Tito Martínez, él considera que tanto la gramática del griego en Tito 2:13 como el contexto general del Nuevo Testamento sobre la esperanza cristiana Sí. señalan a Jesucristo. Identifican a Jesucristo como ese grande Dios y libertador esperado. Eso es. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no?, sobre la importancia de la precisión. Sí, desde luego. La minuciosidad, al traducir, al analizar la gramática, como hace Martínez aquí, puede ser realmente decisiva en debates teológicos muy, muy profundos sobre la naturaleza de figuras centrales para la fe. Claro.
nos lleva a preguntarnos hasta qué punto los detalles más pequeños de una frase, una conjunción, un artículo, pueden sostener o cambiar o incluso definir pues una doctrina entera a lo largo de la historia. Pues para quien quiera profundizar en esta visión específica, el estudio completo de Tito Martínez está en su sitio web, las21tesisdetito.com. Y también en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Sí, y el enlace directo a este estudio bíblico lo encontrarán en la descripción de este vídeo de YouTube. Simplemente recordarles, si alguien no está suscrito todavía a este canal, pues que lo haga ahora, que es un buen momento. Que compartan este vídeo en sus redes sociales, si les ha parecido interesante. Que le den un like, un me gusta, que siempre ayuda. Y, muy importante, activen la campanita. Eso es. Así YouTube les avisará en cuanto Tito Martínez publique un nuevo vídeo con más estudios. Pues un tema denso pero fundamental. Sin duda. Muchas gracias. ¿A ti?